de su promulgación. Quienes me acompañan en la mesa, pues forman esta mesa con el tema herramientas clave de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, para la protección de la vida de las mujeres y niñas. Son Gabriela Ivette Herrera Valdés, de la Universidad de Sonora, bienvenida. Claudia Espinosa Cid, doctorante del Colegio de Sonora, bienvenida. Y la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, también del Colegio de Sonora, bienvenida. En esta mesa ustedes se darán cuenta en el programa que también está incluida Marcia Contreras López de El Albergue La Esperanza, que no es otra cosa que un refugio para mujeres en situación de violencia extrema, tanto ellas como sus hijas e hijos. Sin embargo, por una situación justamente que tiene que ver con el tema de que estamos hablando el día de hoy, que es la violencia contra las mujeres, y en este caso la violencia contra las defensoras, contra quienes ayudan a las mujeres que quieren salir de esta violencia extrema. Es el caso de Marcia y de otras compañeras que desde la parte gubernamental están ayudando, están apoyando en la medida de sus posibilidades, y han sido, en los últimos tiempos, han sido blanco de acoso por parte de agresores que pues simplemente están molestos, están enojados con la labor que realizan estas mujeres desde la parte gubernamental, ¿no? Entonces, a donde se encuentre Marcia Contreras, pues le enviamos un saludo, un abrazo solidario, y ella sabe que cuenta con nosotras. Esperemos que esté muy bien Marcia el día de hoy. Vamos a dar la palabra en primer término a Gabriela Ivette Herrera Valdés, de la Universidad de Sonora, quien nos va a presentar su ponencia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un análisis a partir de un caso práctico que ella ya nos contará, si lo hizo sola, si lo hizo en compañía de otras alumnas, y bueno, cuáles fueron los resultados. Gabriela Ivette Herrera Valdés es estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora. Es integrante de la Comisión de Género Estudiantil, Diversidad e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales, donde realiza atención, acompañamiento y seguimiento de casos de violencia de género. Participó activamente en el tendedero en contra del acoso y hostigamiento sexual realizado el pasado mes de agosto. Actualmente realiza su servicio social en el área de investigación del Departamento de Derecho. Desde el año 2015 forma parte del proyecto de investigación Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de los grupos en condición de vulnerabilidad, migrantes, mujeres, indígenas, niñas, niños y adolescentes, del cual es responsable la doctora María Auxiliadora Moreno Valenzuela, quien se encuentra presente, a quien damos también la bienvenida. Durante el desarrollo de su carrera, prestó sus servicios como meritoria en la Agencia Cuarta Investigadora del Ministerio Público. Realizó prácticas de intervención en el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de Sonora. Prestó sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública, apoyando el área de capacitaciones en temas de violencia intrafamiliar. Ha realizado diversos trabajos de investigación jurídica, entre los que destacan los siguientes: la Ley de Migración y su armonización con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el caso de las niñas y las adolescentes migrantes, publicada en la revista Violex del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres Adolescentes Migrantes, presentada en el 5º Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante. La Procuración de Justicia y la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes Víctimas del Delito en México, presentada en el Seminario sobre Desarrollo Humano en la región transfronteriza Sonora, Arizona. Legislación Migratoria y Mujeres Migrantes Víctimas del Delito, presentada en el 4º Congreso Internacional de Migraciones Globales, Redes Sociales y Construcciones de Espacio Público de Migrantes Transfronterizos. Transversalización de la perspectiva de género para la protección de las mujeres migrantes en tránsito por México, presentada en el 5º Congreso de Migraciones Globales, construyendo nuevas narrativas de la migración internacional. Además, ha participado como organizadora de eventos académicos, como la segunda jornada por el empoderamiento de la mujer en la Universidad de Sonora. Participó en el primero y segundo programas de capacitación 2015 y 2016 para la implementación del nuevo sistema de justicia penal por la Universidad de Sonora como apoyo operativo y apoyo en su evaluación. Los cursos recientemente recibidos son curso taller Elaboración de Textos Académicos por la Universidad de Sonora,
a través de su programa institucional de educación continua. Y finalmente, taller vivencial sobre perspectiva y violencia de género en la Universidad de Sonora a través del programa institucional por la equidad de género. Con ustedes, Gabriela Ivette Herrera Valdés. Adelante, Gabriela. ¿Qué necesitas? La presentación no Ok, si gustas empezar, presentar. para apoyar a mi compañera. Ah, bien. Sí, está bien. Lo haces para acá. Pues buenas tardes. Primeramente quiero agradecer al comité organizador, a la maestra Silvia por pues aceptarme en esta mesa. Y pues mi tema se llama Análisis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional. Este es el segundo caso que he documentado. El primero fue en el 2012 con el anterior sistema, y me surgió este interés a partir de mi participación en la implementación del nuevo sistema de justicia, donde participé en las capacitaciones, y pues al ver la falta de pues que la capacitación se diera con perspectiva de género, pues nos llegó este caso y quisimos ver cómo es que se estaba dando en la práctica, pues la implementación, cómo se estaba desarrollando en la práctica. Pues la implementación es de saberse que Sonora fue uno de los estados rezagados, ya que a finales del término del año que tenía a los últimos 3 meses que tenía para capacitar a las y los servidores públicos, se capacitaron 3,000 servidores públicos en el primer programa, a 3 meses de concluir el término que tenían para pues realizar esta capacitación. Además, en el segundo se capacitaron por la Universidad de Sonora 1,500 elementos entre las y los servidores públicos. Al ser tan poco el tiempo, pues obviamente, ¿no? Es de saber que hay carencias en esta situación. Aparte, ¿no?, de que se capacitaron 5,000 policías que apenas si contaban con primaria aquí en el estado de Sonora. Entonces yo dije, si son los primeros intervinientes, ¿qué es lo que va a pasar con las mujeres, ¿no?, en este aspecto? En la ley de acceso en el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, encontré que hace referencia a la supletoriedad de la ley de acceso en estos aspectos, principalmente donde dice sobre los derechos de las víctimas. Menciona que para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres se deberán observar todos los derechos que en su favor establezca la ley de acceso. Asimismo, también en las medidas de protección, que además de las que dice el artículo 137, se deben de aplicar las que estipula la ley de acceso de las mujeres. Igual en el aspecto de la revisión corporal, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, para poder revisar a la persona, se tiene que cumplir, aparte de lo que dice el código, con lo que establece la ley de acceso de las mujeres. Aquí hay un punto muy importante también que pude observar en el Código Penal, es que la violencia intrafamiliar no se tipificó como delito grave, por lo cual no se puede girar pues prisión preventiva oficiosa para estos casos. Sin embargo, se pudo encontrar que existe la prisión preventiva justificada para salvaguardar la integridad física de las víctimas, que es de ahí donde pues nos pudiéramos agarrar, ¿no? Pues quise indagar para ver si existía alguna evaluación sobre cómo se ha venido desarrollando el nuevo sistema ahora en el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en Sonora todavía no contamos con una evaluación, pero en el estado de Oaxaca encontré un documento que se llama Justicia sin Perspectiva, Violencia contra las Mujeres en el Nuevo Sistema de Justicia en Oaxaca. Encontré los tipos de violencia, bueno, en el documento nos muestran los tipos de violencia que se encontraban, que es hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar, el feminicidio, homicidio, lesiones, violación y abuso sexual.
La violencia psicológica no se está integrando en el Código Nacional. Resoluciones emitidas en el nuevo sistema de justicia. Híjole, en este estudio se llegó, pudieron detectar que hay un abuso del procedimiento abreviado para las resoluciones de la violencia intrafamiliar. Aquí en el estado de Sonora, en este caso que documenté, lo que se está haciendo es que se llega a un acuerdo entre el Ministerio Público y el defensor. Entonces, tú declárate culpable y te doy 2 años. Esa es la estrategia. Como no encontré evaluaciones, pues busqué algunas de las, para entrar en contexto, que era lo que estaba pasando aquí en el estado, y pues Seguridad Pública muestra que hasta el mes de, hasta el mes de mayo, ¿no? Pero detectadas 4.569 domicilios donde se dan hechos de violencia intrafamiliar, y se han recibido hasta el mes de abril 7.726 llamadas de emergencia. Sin embargo, esta estadística no muestra cuántas de ellas se han presentado denuncia. Pues además dice que Hermosillo no está dentro del 65% de la violencia intrafamiliar que se da a nivel estatal. Al momento en que se presenta un hecho de violencia intrafamiliar, se involucran a diferentes dependencias, corporaciones policíacas, que pues se cuenta con una unidad de patrullas rosas, que se supone que son servidoras y servidores capacitados para atender estas situaciones, el sistema DIF, el Instituto Sonorense de la Mujer y el ITAMA. Ahora, pues ya entrando al caso concreto, esta persona, esta mujer, voy a decir otro nombre, Bárbara, presentó su denuncia el día 3 de abril del 2017. Pues sabemos, ¿no? Se le hace un dictamen psicológico, un examen médico general, a ver cómo viene físicamente, y se le canaliza a la institución a otra institución para que pueda recibir un tratamiento psicológico durante 1 año. Se le recomienda por la afectación de la persona y en ese sentido. Y pues se le giró una medida de protección, se le otorgó una medida de protección a los 6-7 días después de que presentó la denuncia. Esta medida de protección en todo contenía los siguientes aspectos, ¿no? La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima ofendido o a personas relacionadas. Vigilancia en el domicilio, protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales. Estas son las medidas que se le pusieron, ¿no? El artículo 137 dice que sin permiso de un juez el Ministerio Público puede otorgar, y vienen como 10 medidas que puede otorgar, y entre ellas está la separación del domicilio, y aquí no se la pusieron, pues. No le pusieron la separación del domicilio. Estas medidas son dentro del domicilio de la persona, de la mujer. Pues no, se fue a la casa, ya puso la denuncia y se regresó. El agresor pues seguía dentro del domicilio. Se le notificó al agresor de la orden de protección, donde se le entrega una copia de la denuncia y se le entrega el examen, una copia del diagnóstico psicológico y pues todos sus derechos no debidamente fundamentados. Al momento en que se entera el agresor, pues obviamente no hay una segunda violencia, una agresión, vuelve a agredir a la víctima a partir de que tuvo conocimiento de la orden, y la mujer llamó inmediatamente a lo que son las unidades de las patrullas. Ella tuvo que salir corriendo en la situación. Entonces cuando llegó en la unidad, ella no se encontraba en el domicilio, por lo que la unidad solamente estaba una niña, tiene 3 hijas menores, se encontraba una de las menores. La policía no investigó con quién se iba a quedar la menor, qué había pasado, dónde estaba la señora, dar rondines a ver si la encontraban por ahí, no sé. El caso es que lo único que hizo decirle que a la niña de 6 años
es que si llama a la policía tiene que estar en su domicilio, dile que si no está no llame. Entonces se retiraron del domicilio y la señora pues fue obviamente porque dijo, pues como si tengo orden de protección voy a ir otra vez a la agencia. Regresó a la agencia y le dijeron, bueno señora, es que usted tiene que estar en el domicilio cuando llamen para el momento en que esté efectuando el acto. Entonces la policía puede intervenir, pero es que como no fue al momento no pueden entrar porque es la protección al imputado, ¿verdad? Entonces regresa la víctima a agencia especializada. Le dijeron también, estos son nuevos hechos, así que tiene que usted presentar otra denuncia allá por el Valle del Río, señora. Y porque son nuevos hechos, y como no en esta ocasión no la amenazó con ningún objeto o arma o algo, entonces pues es en otra agencia, no en esta. Aquí nada más cuando es con algún objeto o arma o algo así. Pues a salida Aquino hasta acá, hasta el centro, se tiene que venir la persona con pues sin comer, si no se tiene para el camión, todo lo que conlleva. Aquí donde dice hechos nuevos, nueva denuncia. Pues si bien es cierto el código plantea el principio de prohibición de la doble enjuiciamiento, en este caso no se puede aplicar este principio, ya que pues ni siquiera ha sido condenado, ni enjuiciado, ni absuelto. Es el mismo hecho, pero me está diciendo, la Ministerio Público está diciendo que no, que son otros hechos nuevos, es otra denuncia nueva. Pues así están las cosas. Firma todavía, ¿no? Le pregunta a la señora, ¿no? Fíjese que, pues es que dígame de mi caso, porque yo ya estoy preocupada, si vuelvo a mi casa, qué es lo que está pasando. Entonces dijo, señora, es que usted no me ha traído los testigos que se comprometió. Yo no me comprometí a traerle testigos, dice. Es que usted dijo en la denuncia que habían visto 2 personas los hechos, así que usted se comprometió. O sea, la carga de la prueba sigue siendo todavía para las mujeres. Entonces, pues en conjunto con la asesora jurídica que tiene, que no sé por qué razón, depende del Ministerio Público, cuando ahora en el nuevo sistema están a la par. Entonces, ¿cómo es posible de que esté dependiendo del asesor jurídico del Ministerio Público? ¿Cuál es la consecuencia? Que el Ministerio Público le dice, ponle ahí que la señora se había comprometido en traerme los testigos y que como no me los ha traído, no se ha podido llevar a cabo la continuidad del procedimiento. Y me firma, señora, por favor. Firmó la señora. Y regresó a su casa. Comprometido, pues es que tengo que llevar los testigos. La agresión dentro del domicilio por tercera ocasión. Se regresó al domicilio con todo lo que eso implica y volvió otra vez la agresión por parte de esta persona. Y llamó otra vez a la unidad y dijo, no, pues es que ahora sí está en el momento, le voy a hablar, ahora sí se lo van a llevar. Entonces llegó a una unidad que no era especializada porque a lo mejor era la que estaba más cerca y llegó a la atención. Y señora, ¿qué está pasando? No, que se puso, en esa ocasión les voy a contar que yo estaba presente con la señora cuando el señor se puso muy violento. Aparte muy violento conmigo también. Entonces mientras él me decía cosas, la señora le habló a la policía y entonces ya llegó y dijeron, es que no podemos entrar al domicilio. ¿De quién es la casa? Y es que la casa del señor no está a nombre de ninguno de los dos, es que no le podemos sacar del domicilio, dice, no podemos pasar, pero es que está violento, nosotras cómo nos vamos a quedar aquí afuera y él dentro del domicilio. Pues entra, dice, y sácalo tú. Y yo, ¿qué? ¿Cómo voy a entrar yo a sacarlo? Y si es tu trabajo, le dije, es tu trabajo. Aparte, yo mostrándole la orden de protección. Mira, esta es la orden de protección que se debe de cumplir. Y aquí está lo que dice, que si no la cumples te va a pasar. Y no dio resultado. Lo que pasó, hay
Cuando llega la policía, el agresor se baja y se tranquiliza. Entonces el policía lo ve tranquilo. Y aunque el policía detecta perfectamente, porque en varias ocasiones que me ha tocado estar presente, detecta cuando son personas alcohólicas o que están en adicciones, dice, es que sí es alcohólico en adicciones, pero ahorita está tranquilo, no me puedo llevar. Entonces me vas a dejar a mí en riesgo. Y te vas a ir, me vas a dejar en riesgo porque no te lo puedes llevar. Entonces, lo que pasa aquí que hay una que es parte, ¿no?, de esta cultura, tengo que decir. El policía se pone a hablar con el agresor, amenizando la situación. Es que fíjese que es una exagerada, que yo ni estaba haciendo nada. Entonces el policía, bueno, ya, se trancó, solo vámonos. Entonces, obviamente no íbamos a dejar que se fuera a la unidad porque nos íbamos a quedar en riesgo. No te puedes ir, le dije, deja que la señora saque sus cosas para podernos retirar. Bueno, dice, porque tengo otro operativo y que quién sabe qué. Y prendieron el carro, la camioneta, y se subieron. Es que no te puedes ir, ¿cómo nos vas a dejar si está el agresor ahí y ahorita está tranquilo, pero en cuanto te vayas va a pasar? Entonces tuvimos que hacer ese acto de convencimiento para poder sacar ella lo que pudo, así como pudo, y retirarnos del lugar. Esto junto con 3 niñas menores. Aquí jamás hubo una protección para las niñas. Jamás el Ministerio Público se preocupó o dijo que la atención psicológica para las niñas, el interés superior del niño. No. Y creo que es esta falta, esta perspectiva que se tiene ahora con el nuevo sistema. Es que es toda la protección al imputado. Y entonces se llevan entre las patas a las víctimas. Entonces, a cómo la capacitación que se dio tan carente de estos enfoques, el mismo código, las mismas leyes, cómo hace falta lo que se llama, que ya conocemos como transversalidad de la perspectiva de género, que únicamente se establece un ejemplo que daba la doctora María Auxiliadora. Parece que en este cuarto encerrado vamos a hacer el código y allá en otros cuartos pónganse a hacer las otras leyes. No es así, se tiene que tomar el enfoque de derechos, la perspectiva de género, y lo hacen, pero por compromiso. Se establece un apartado donde diga, el Instituto Sonorense de la Mujer será, por ejemplo, no, en la ley de migración, así lo establece, el Instituto Sonorense de la Mujer se hará cargo de todas las problemáticas y la protección de las mujeres migrantes. Y vamos a hacer trabajos en colaboración. Ya integraron la perspectiva de género y ya transversalizaron la norma. Sí, entonces la señora pide de favor a la policía que no se retire para poder sacar sus pertenencias. Aquí, esta señora gestionó en todas las instituciones para que pudieran apoyarla de alguna manera. Entonces también fue al DIF y ya en el DIF presentó una denuncia, pues es que maltrata a mis hijas, las tiene haciendo los quehaceres de la casa, le pide que le hagan la comida, si no lo hace se molesta, le piden que lo levanten para ir a su trabajo, una serie de criterios. Bueno, señora, le vamos a dar un citatorio y vamos a citar al señor para ver qué podemos hacer. Lo citaron al agresor, citaron a la mujer, la persona, y en el momento en que se estaba dando una especie de mediación, la señora hace un comentario es que el señor empezó a decir, es que ella no hace nada, no lava, no esto, no lo otro. Entonces la persona que estaba en la posición de mediar, de encargada, dice, llegó a decir hasta que el señor estaba muy guapo, que cómo podía no hacerle las cosas. Y hubo un momento en que la persona encargada de la mediación salió por unas copias y en ese momento el agresor otra vez, fue una revictimización en todos los aspectos. El agresor empezó a decirle cosas muy fuertes a la señora muy impactada, llorando, salió de ahí. Pues esa fue la experiencia en el DIF. Entonces la trabajadora social fue a hacer su trabajo, investigó qué era lo que estaba pasando, las niñas, los niños, los vecinos confirmaron la situación y
la trabajadora social, una de las cosas pues que mirábamos que positivamente se ha hecho, dijo, le podemos ofrecer, hay proyectos que puede emprender ahí para que usted pueda empezar a trabajar, y entonces doña Bárbara, muy emocionada, pues dijo sí, se puso y realizó su proyecto para vender tortillas de harina cerca de su casa y así, lo metió y obviamente no hubo respuesta hasta la fecha de esa solicitud que entregó con todo y el proyecto. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí también acudió al Instituto Sonorense de la Mujer. El instituto pues inmediatamente sí apoyaron con la parte del trámite de la pensión alimenticia, la asesoría jurídica, fueron a ver cómo estaba la situación respecto a su denuncia, realizaron apoyos en la cuestión de traslados de una institución a otra, porque eso no es acceso. Si me pones, por ejemplo, el Copavit está en un lugar donde solamente pasa una ruta, y la mujer con 7 hijos con 3, 4 hijos tiene que agarrar el camión para ir hasta donde está la institución, o sea, eso no es acceso a la justicia, eso no es transversalizar, porque no se miran las implicaciones que son para las mujeres y para los hombres el tener el acceso al ejercicio de un derecho. También realizó pues esta señora, no, así con todo el mundo que se le caía la última vez de la agresión, dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Ya fui a todas las instituciones. La señora pues se dio cuenta que en realidad estaba en un riesgo, que no había la forma, cuando el policía, que se supone que en el momento puede salvarle la vida, ya no había esa confianza, y con esta desilusión y esta frustración, pues la señora decidió retirarse de aquí de la ciudad, se fue con sus 3 hijas a otro estado muy lejos, perdió las becas de las 3 niñas de desempeño, perdió oportunidades, el seguro popular, una de las niñas pertenecía al cabildo infantil, era diputada infantil, y tenía concursos en la cotorra, matemáticas, y toda esta situación la tuvo que dejar, aún en contra de su propia voluntad, para irse a otro lugar. Hace poco llamé y dijo que le había hablado un comandante y que le había dicho que ahora sí los van a sacar, que ahora sí los vamos a sacar, dice, y esa fue la última que supe de este caso de esta persona. Y pues ahí es mi participación, y sí quisiera pues como cerrar diciendo que pues es importante que no únicamente se ponga en la norma este apartado, ¿no? De que pues mencionar la palabra género, mencionar la palabra mujer ahí entre párrafos para cumplir con el formalismo, ¿no? La aplicación ya es otra historia, ¿no? Materialmente no hay acceso a justicia para las mujeres, formalmente somos iguales, materialmente, quién sabe. Bueno, esa es toda mi aportación, gracias. Muchas gracias a Gabriela Ivette Herrera Valdés de la Universidad de Sonora con el tema Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora y el Código Nacional de Procedimientos Penales, análisis a partir de un caso práctico. Ahora vamos con Claudia Espinosa Cid del Colegio de Sonora y el tema de la violencia intrafamiliar a la violencia de género. Claudia Estela Espinosa Cid tiene licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Internacional Privado, ambas por la Universidad de Sonora. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora en la línea de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. Realiza su proyecto doctoral sobre la cultura de género en la atención municipal hacia la violencia de pareja en Hermosillo. Sus intereses de investigación se centran en la violencia de género y políticas públicas. Sus más recientes publicaciones incluyen un artículo en coautoría con Guillermo Núñez Noriega, titulado El narcotráfico como dispositivo de poder sexogenérico, crimen organizado, masculinidad y teoría queer,
en la revista interdisciplinaria de estudios de género en el Colegio de México, así como otro en coautoría con Gabriela García Figueroa, bajo el rubro Significados de Género y Sexualidad en la Violencia de Pareja, Víctimas, Agresores y Policías en Hermosillo, Sonora, en la revista Estudios Sociológicos, también del Colegio de México. Muy modesta la semblanza que nos manda Claudia Espinosa, porque sabemos que hace muchísimas cosas más. Gracias, Claudia Espinosa. Cid, adelante con el tema, por favor. Gracias, Silvia, por la invitación a este foro. Y bueno, yo les voy a presentar una discusión teórica enlazada con hallazgos empíricos centrados en la atención policial a propósito de lo que mi colega ha compartido con nosotras y nosotros. Esta presentación debería tener un subtítulo que sería el papel de los conceptos en las acciones públicas contra la violencia hacia las sonorenses. En esta ponencia se ha trazado como objetivo analizar diversos conceptos que nombran las violencias contra las mujeres, así como el papel que juegan en determinadas acciones públicas para atender una de dichas violencias, la violencia de pareja. Intento responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las implicaciones que pueden tener determinados conceptos en la atención policial hacia la violencia de pareja en la capital sonorense? Violencia intrafamiliar, el siguiente por favor, violencia de género y violencia de pareja son designaciones para ciertas formas de violencia que aquejan a las mujeres como sus principales víctimas y donde los principales agresores son los hombres. Con esto yo no quiero decir que no haya varones que son víctimas de violencia de pareja, los hay. Y tampoco quiero decir que no haya mujeres que ejercen violencia de pareja, las hay también. Lo que pasa es que estos casos, de acuerdo con la investigación y las estadísticas, son menos frecuentes, pero con esto tampoco quiero decir que no merezcan ser investigados y ser erradicados a través de medidas de políticas públicas. En mi ponencia, se centra en que estos conceptos no designan las mismas situaciones, pero tampoco consiguen los mismos objetivos cuando utilizamos unas u otras de estas definiciones. Se basa en una investigación doctoral sobre atención policial y judicial hacia la violencia que se realizó entre 2014 y 2016, y con perspectiva de género y desde un enfoque sociocultural se ahonda en las implicaciones que tienen estos tres conceptos para la atención de este problema en Hermosillo. Esta investigación tiene un universo más amplio de entrevistados. Yo aquí les voy a hablar de algunos hallazgos respecto de los policías municipales que entrevisté: 3 hombres, 2 policías preventivos y 1 de tránsito, y una mujer policía preventiva. Si bien en el nivel discursivo se reconoce que las sonorenses somos titulares de un marco ampliado de derechos, entre ellos el de acceso a una vida libre de violencia, las estadísticas regionales nos confrontan con una realidad muy diferente. Una realidad donde el reconocimiento ideal o el reconocimiento en el papel de ese derecho a favor de las sonorenses guarda distancia con su ejercicio efectivo, algo que ya también la compañera mencionaba. Aquí yo presento unos datos que la verdad tienen muchos límites. Esto sería muy interesante que las estadísticas judiciales, por ejemplo, nos dijeran la relación de parentesco de quienes cometen violaciones o de quienes cometen el delito de violencia intrafamiliar, así como sería muy bueno que se desglosaran los tipos de violencia intrafamiliar que se ejerce y por los cuales se sentencia. Tomé esta proyección de posible número de varones que ejercen violencia física o sexual de la última encuesta INDIRE, porque en esa basé mi investigación, y lo que hice fue que me arrojó un estimado por violencia física o sexual en los últimos 12 meses, estimaba que era más probable que se denunciara en ese periodo, de 54,000 varones, un poco más. Entonces, bueno, decía, es posible que un número cercano a esta cifra es quien haya sido responsable. Y cuando me voy a buscar los registros administrativos veo que por violencia intrafamiliar se sentenció a 244 hombres. Tendríamos que descontar ahí los que pues no tienen, a lo mejor era una relación de padre a hijo donde se ejerció esa violencia y no la pareja específicamente. Y además en el caso de violación, bueno, tendríamos que establecer o filtrar todavía
casos donde el agresor, el violador, no era un no era la pareja, ¿no?, de la víctima. Entonces, ¿por qué escogí solo los datos del ENVIRE de violencia física o sexual? Porque me cuesta trabajo imaginar un caso donde el agente del Ministerio Público admita un proceso, una denuncia por violencia económica o violencia emocional, que también están tipificados en la ley como delitos. Yo, al menos en los 16 años que he sido abogada, yo no he encontrado un caso, ni tampoco he encontrado a lo largo del tiempo que duró mi investigación uno de estas otras modalidades. Entonces, aún así, con los límites que tiene esta información, se puede decir que es ínfima. Digo, creo que tenemos la autorización para decir que es ínfima la cantidad de hombres que son alcanzados por el sistema de impartición de justicia, ¿no?, después de haber pasado por el sistema de procuración de justicia. Entonces, así pues, si la ley reconoce nuestro derecho de acceso a una vida libre de violencia, cuyas disposiciones son de orden público y además son de interés social, es decir, a todos nos concierne en la sociedad sonorense, no solo a las afectadas, no solo es un problema de la mujer, ¿no?, como se dice en el discurso. Esto lo dice el artículo 1 y también el artículo 2 de esta ley, que ya cumple 10 años de haberse promulgado, señala quiénes son las autoridades que tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho. Lo cierto es que todavía son limitadas las posibilidades de que las sonorenses podamos ejercerlo y por lo tanto de disfrutar de una vida libre de violencia en esta región si nos tocó pues nacer con la condición de ser mujer. Y bueno, ello no es por entero un problema de la norma. Yo no vengo a decir es que la ley no funciona. Ocurre que una vez que alzamos la voz, como se nos dice en los medios de comunicación, pues la intervención del Estado puede resultar ineficaz por diferentes razones. O sea, tengamos en la mente los números, ¿no?, de sentenciados. Yo me centro en la atención policial porque para algunas mujeres la intervención de las corporaciones de seguridad pública constituye uno de los primeros contactos, desde luego no es el único, que establecen con el Estado en su búsqueda de ayuda para frenar la violencia de sus parejas. Por lo tanto, si los conceptos de los agentes que implementan acciones públicas contra la violencia orientan sus prácticas o sus acciones, ¿no?, dentro de la manera en que se entiende y se atiende el problema, sería importante conocer pues cómo conceptualizan las fuerzas policiales de Hermosillo la violencia de pareja. Bueno, a mí me pareció interesante. Quizá esto arrojaría luz sobre la distancia entre el texto de una ley como esta que nos convoca, que combate algunas violencias contra las mujeres pues en la localidad, y las prácticas cotidianas derivadas de esa ley. Entonces, yo les adelantaba que el concepto de violencia intrafamiliar, el de violencia de género y de pareja son distintos, porque pues han nombrado diferentes situaciones y además la selección conceptual conlleva propósitos diferentes cuando ya hablamos de acciones públicas. El concepto de violencia intrafamiliar ha sido parte de la discusión legal y académica más reciente, especialmente desde finales de los 90, cuando empiezan a aparecer por todo el país estas leyes para combatir, ¿no?, la violencia intrafamiliar. Por ese entonces, algunas organizaciones sonorenses que conformaban el llamado Movimiento Amplio de Mujeres impulsaron la visibilización de la problemática, y ahí en este cuadro aparecen algunas de las medidas, ¿no?, que ellas impulsaron, porque le exigían al Estado sonorense que estas expresiones de violencia contra las mujeres fueran abordadas como un asunto público y ya no, como decía el Código Penal en 1949, como pequeñas dificultades domésticas que había que dejarse donde el Estado debía de abstenerse de intervenir para preservar la santidad de la familia. Bueno, al final va a venir, ¿no?, este fragmento. Bueno, les decía que les presento estas acciones. En la siguiente, por favor. El concepto de violencia intrafamiliar en la actualidad contiene dos acepciones. Una es de políticas públicas, la de la ley que estamos analizando, y la otra es una acepción penal, que es la del Código Penal. Entonces, según el artículo 6 de la ley, no lo voy a repetir, ahí está la definición,
pudiera sonar obvio, pero nosotros debemos tener presente que esta ley en lo sustancial se enfoca en las políticas públicas, ¿no? O sea, se enfoca en la obligación que tienen, en este caso el Estado de Sonora y los municipios del Estado de Sonora, de coordinar esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Así como está, este es un concepto de políticas públicas, legal. Si pensamos no solo en los jueces penales, sino en aquellos operadores como los policías, cuyas actividades tienden a la sanción, entonces ya nos tenemos que ir a la legislación penal. Y ahí encontramos, ya se nos empieza a complicar la cosa, porque tenemos primero esa definición, que no tampoco me voy a detener mucho, pero luego dice, pues además de violencia intrafamiliar, resulta que hay, en la siguiente por favor, una violencia intrafamiliar equiparada, o sea, como si fuera violencia, pero cambia el sujeto que la ejerce. Y luego dice, esta definición criminolegal de violencia sigue incompleta, porque el propio código nos manda, en la siguiente, a buscar qué debe entenderse por las modalidades de maltrato. Y entonces, ahí ya tenemos una definición un poco más completa. Yo no lo transcribí totalmente, es un articulado muy largo. Ahí lo que es relevante es que nos manda a ver otra ley, que no es esta ley del foro, sino la ley de prevención y atención. Ustedes dirán, pero ¿por qué ella los trae de acá para acá? Pienso que es adecuado porque recordemos que esta ley de políticas va a tener un enfoque más amplio, es decir, se va a enfocar en más ejes que solo castigar, como lo haría si uno estuviera solo leyendo el código. Los principios que inspiran o que orientan las leyes de políticas públicas, como la ley de acceso, son más amplios y digamos que ahí sí está reflejada la perspectiva de género, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un código penal que necesita ser más universal, más abstracto para poder aplicarse en diferentes modalidades, no solo en la violencia de pareja. Entonces, cuando llegamos a la violencia de género, ahí, bueno, esto es un concepto que viene de la esfera internacional, pero también hay quienes dicen que es un concepto que viene del campo de la investigación feminista. Y ahí, bueno, nos queda claro que la violencia de género es una violencia estructural, anclada en una lógica de dominación y de desigualdad en la distribución del poder. Bueno, así dicho, ¿no? Está fácil digamos, de consentir o conceder en esto. Mientras que la violencia de pareja se refiere a múltiples tipos de agresiones en el marco de relaciones sexoafectivas. Solo el encuentro del concepto de violencia de pareja con el concepto de violencia de género es el que nos ayuda a ver por qué los actos o omisiones de los hombres que maltratan a sus parejas derivan de ese diferencial de poder, o sea, de ese menos poder que ellas tienen por su condición de ser mujeres. Es que si leemos solo o si solo estudiamos conceptos de violencia de pareja es difícil de entender. Y bueno, hay un modelo que es el modelo de Johnson, que dice que hay 3 variantes, o sea, ya no es la violencia de pareja, sino 3 diferentes capas o niveles en que se presenta. Yo no me voy a detener mucho para explicar esta parte, pero puedo decirles que el terrorismo íntimo no solo se refiere a agresiones físicas, también se refiere a celotipia, a formas de control emocional, económico, tácticas que también son abusivas, pero que las distingue que se trata de consolidar un patrón de control y de dominio sobre la mujer. El modelo de Johnson también admite que a veces la mujer se puede defender de esa agresión y entonces a eso se le va a llamar resistencia violenta. Sí, Johnson también dice que a veces las mujeres son terroristas íntimas, no solo los varones, quienes son los principales, pero que esto es menos frecuente, ¿no? Y que se ha podido constatar a través de diferentes estudios. El tercer nivel es una violencia llamada situacional de pareja, donde digamos que es una forma de violencia donde el género es menos evidente. Johnson dice que ahí no hay una desigualdad de género, a mí se me hace difícil de entenderlo.
de esa manera, pero Johnson dice que lo que diferencia a la violencia situacional es que es una violencia más cotidiana, que no puede ser por diferentes causas, donde hay agresiones de ambos lados, de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres, pero que además la violencia situacional de pareja lo que tiene es que no responde a un patrón de consolidación del poder o del control. Eso sería lo que lo distingue, y es muchísimo más frecuente, de acuerdo con Johnson, que el terrorismo íntimo. Esta distinción es importante, no crean que nomás por traer teorías, sino porque generalmente las mujeres víctimas de terrorismo íntimo son las que acuden a los albergues, a los hospitales y a lo que sería con nosotros las agencias del Ministerio Público. Y esto se ha demostrado a través de diferentes estudios. Puedo adelantarles aquí, si me permite, una de mis integrantes de mi comité, puedo adelantarles que mi investigación confirmó eso. A las mujeres víctimas de violencia que buscaban la ayuda de la policía, que yo entrevisté, todas eran víctimas de terrorismo íntimo, todas. Yo no encontré casos donde la mujer llamara a la policía. Debo decir que no es un estudio cuantitativo, no es una investigación estadística, pero yo encontré que esto era consistente con lo que Johnson ha señalado. Ahora, una vez que la categoría de género se incluye, ya aparece la violencia de pareja como un espectro más complejo que lo que nos decía la definición aquella de violencia intrafamiliar, la definición penal. La necesidad que tiene el derecho, por definiciones más universales y más abstractas, a la postre le resta especificidad a este complejo fenómeno que es la violencia de pareja. Y sucede esto, pues a pesar de que el Código Penal hace el mejor esfuerzo al mandarnos al catálogo de leyes de políticas públicas, donde nos da ejemplos del maltrato, de los diferentes malos tratos. ¿Qué encontré yo en mi investigación? Que pues por supuesto que todos los policías entrevistados me dijeron que desaprueban la violencia contra las mujeres en cualquier circunstancia. También reconocieron la violencia de pareja a través de sus manifestaciones físicas y sexuales, aunque me dijeron pues que tenían noticia de que hay otras formas o modalidades castigadas por la ley. Sus relatos mostraron que lo central son las agresiones físicas y sexuales en sus intervenciones, y esta relevancia se la confieren de modo escaso a las otras modalidades como psicológica, económica, patrimonial. Un policía, al que vamos a llamar Alejandro, me recitó los tipos de agresiones que prevé la ley así, y me dijo maltrato psicológico, así de memoria, y dijo conocerlas por diferentes cursos, pero otro policía, que le vamos a llamar Manuel, dijo que pues él no sabía de esas leyes en lo general y sabe que existen, pero en los 13 años que él ha sido policía nunca ha recibido capacitación para atenderla. Ahora, es posible que policías como el primero que les dije, que se sabe de memoria las leyes, pues las conoce porque él es oficial preventivo, y los de la preventiva son los que con más frecuencia van a estos reportes, mientras que Manuel, el que dijo que tiene 13 años pero no ha recibido capacitación, pues solo acude como refuerzo. Entonces quizá esto lo explica, pero en cualquier caso ambos tipos de policías están acudiendo a los reportes del 911 por violencia de pareja, que ellos le llaman riña familiar. Estas entrevistas dejaron entrever que la conceptualización de los policías se concentra en la noción jurídico penal de violencia intrafamiliar. Y es cierto, pues lo correcto, digamos, desde el punto de vista institucional está bien, ellos están para aplicar la ley, pero la consecuencia práctica es que ellos obvian particularidades que tendría la violencia de pareja, como lo que les decía de Johnson. Un caso de terrorismo íntimo donde tengamos a una víctima que no tiene lesiones físicas así visibles, podría pasar desapercibido para estos policías y podría decir, son pleitos de todos los días, usted no trae golpes, Y a lo mejor estamos frente a un caso en realidad de terrorismo íntimo. Con respecto a la violencia verbal en la pareja, se encontró que aunque las normas sonorenses establecen que son punibles, o sea, las agresiones verbales, en la práctica los policías las abordan nada más como faltas de respeto, y eso es literal, así me dijeron, nada más como faltas de respeto. Por supuesto,
a partir de la idea de respeto, que según las percepciones de estos agentes sociales debería existir en una pareja, y pues ya cada quien tiene su idea, ¿no?, de lo que es el respeto. Este oficial Manuel comentó que tan pronto advierten un episodio donde hay faltas de respeto, entre comillas, aplican la mediación en el lugar o bien en el juzgado calificador si se llevaron al agresor. Y dirán, ¿y por qué no se lo llevaron al MP? Bueno, ya les decía que normalmente se consigna por formas de violencia intrafamiliar que incluyen agresiones físicas o lesiones visibles en las víctimas. Por tanto, si las autoridades policiales califican un incidente como violencia verbal, es habitual que asuman que pues es susceptible de mediarse. Esto implica que los involucrados, si acaso, van a recibir orientación para prevenir que estas hostilidades escalen en su agresividad o severidad. Esto a pesar de que el propio policía que entrevisté Manuel dijo que pues esa violencia verbal es el preludio de agresiones más graves, y por grave pues se refería a violencia física. Y por más que los policías entrevistados y la mujer policía que entrevisté reconocen las diferentes formas de violencia de pareja castigadas por las leyes penales de Sonora, en la práctica no se sigue que todas las modalidades reciban atención. Así, por ejemplo, de acuerdo con el relato del oficial Alejandro, la violencia sexual en la pareja quedaría excluida de las prácticas de atención. Se le preguntó si era mencionada en las entrevistas y respondió que pues a veces no la referían los involucrados. Algo que voy a leer nomás un pedacito de lo que él me dijo. En mi caso yo trato de buscar todo tipo de violencia, porque no nomás la violencia se da física, económica y psicológica. Bueno, ya nos dijo que reconoce. Pero la sexual no me gusta meterme, porque ahí es punto y aparte. Eso ya cada quien lo maneja como persona, pero también es violencia. Entonces, pues es rara vez que la mujer hable con un hombre de ella, pues más a un policía. Quizá en la violencia psicológica sí se va a abrir. ¿Sabes qué? Me dice esto o lo otro. El maltrato físico, aunque se bloquean, lo dicen, así como el económico. Entonces yo le preguntaba a él que si se había enfrentado con algún caso donde él tuviera sospecha de que había violencia sexual en la pareja, y me dijo, yo digo a los involucrados, eso no me interesa a mí. Yo vengo ahorita que fue el pleito, ¿qué es lo que está pasando? No, es que eso, que mira, que, bueno, la víctima trataba de hablarle de una agresión sexual cometida por el marido. Bueno, señora, señor, ese no es problema mío. El problema es que yo no quiero ver agresión, no quiero ver pleitos que se escuchen para afuera, que se están peleando. Si tienen problemas sexuales ustedes, hay psicólogos, hay gente especializada en eso que los puede ayudar. Hay sexólogos que a lo mejor pueden ayudarlos en los problemas que tienen. Eso no me compete a mí me compete lo demás. Entonces de perdida les dejo la orientación. Todo esto dijo, ¿no? Los relatos de los policías mostraron escasas referencias explícitas a los derechos de las mujeres, menos al derecho de acceso a una vida libre de violencia. Se localizaron pocos indicios de prácticas sobre el reconocimiento efectivo de ese derecho en beneficio de las mujeres. Llamó la atención la ausencia de prácticas más contundentes contra la violencia sexual en la pareja, debido a que se pensaba que por su labor estos agentes estarían más familiarizados con estas disposiciones normativas. Se pudo constatar que hay una cierta distancia entre el texto del derecho de acceso a una vida libre de violencia y las posibilidades prácticas de materializarlo. Por ejemplo, aunque existe un tipo penal que condena las agresiones sexuales en el ámbito de la violencia de pareja, en la práctica parece que no fuera así, o al menos eso se deduce de la resistencia de uno de los policías a abordar el tema de modo más explícito con los involucrados en estos casos. Ahora, yo quiero introducir esta nota. Tal vez la resistencia a explicarme o hablarme de ello viniera de que yo era entrevistadora mujer, y esto tal vez no le ocurre cuando él está in situ ahí haciendo su trabajo, ¿no? También hay que decirlo. Y bueno, a manera de conclusiones, en esta ponencia se buscó mostrar que algunos de los conceptos analizados por sí solos resultan poco idóneos para designar formas de violencia de pareja donde el género cobra mayor relevancia explicativa.
Desde luego que se reconoce que es un logro importante que las leyes y políticas públicas aborden las formas de violencia que sufren las sonorenses, que sufrimos las sonorenses en múltiples ámbitos. En efecto, en la actualidad existen leyes que castigan la violencia contra las mujeres, y esto es importante a nivel simbólico por el mensaje que manda a la sociedad de que estas violencias son inaceptables bajo cualquier circunstancia. En teoría, las definiciones de violencia intrafamiliar emanadas de la legislación penal sonorense conducen las intervenciones de la policía municipal. Así, puesto que los textos legales necesitan preservar la universalidad de un tipo aplicable a toda, digamos entre comillas, violencia intrafamiliar, esa neutralidad requerida para castigar conductas tal vez dificultaba que los policías comprendieran que el poder rara vez se distribuye de forma igual entre las mujeres y los hombres en las relaciones sociales y por supuesto que en las relaciones de pareja. También se pudo constatar que en el quehacer policial cotidiano, las formas de entender la violencia de pareja no solo se guiaban por las normas jurídicas, de tal suerte que los vacíos, como eso que les decía en la violencia verbal, ¿no? De vamos a llevarlos a mediar, eran cubiertos en maneras desinformadas, incluso en contra de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Por ejemplo, repito, cuando se dejaba de atender la violencia verbal en la pareja y se les invitaba a dialogar o a no seguir faltándose el respeto. Al menos de estos relatos se desprende que las capacitaciones para atención en la policial de la violencia de pareja continúan siendo insuficientes. Lo que pasa es que yo no quería decir no hay capacitaciones porque hubo quienes me dijeron que sí han tomado cursos. Sería importante, pues, que los oficiales de policía conociesen la articulación de las normas que castigan la violencia intrafamiliar con normas secundarias en esta materia. Por ejemplo, la NOM 046, que establece criterios de prevención y atención de la violencia familiar y sexual y contra las mujeres, así como leyes relativas a ejes de políticas públicas distintos de la atención. O sea, aunque no se encuentren dentro de su ámbito de competencia, las normas referidas podrían aportar principios para que las autoridades policiales conformaran una mirada más integral del problema, capaz de trascender las limitaciones que entrañan las definiciones penales. Estos servidores públicos tienen la obligación de orientar sus actuaciones por normas jurídicas, pero no deja de ser importante que reflexionen sobre las limitaciones conceptuales del tipo penal de violencia intrafamiliar, la necesidad de que las y los policías comprendan los tipos y modalidades en que pueda presentarse la violencia de pareja, evidenció lo relevante que sería incorporar en ese acervo de conocimientos aquellas definiciones como violencia de género o violencia de pareja que abarquen esta complejidad que tiene el problema. Si bien puede decirse que hemos transitado de una época donde las pequeñas dificultades domésticas, entre comillas, tenían asegurada la impunidad, hemos caminado hacia una época donde se reconoce el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ponencia es una invitación para pensar que una cosa es declarar que las sonorenses tenemos un derecho como ese y otra diferente lo que se hace para volverlo efectivo. Gracias. Muchas gracias a Claudia Espinosa Cid del Colegio de Sonora con el tema de la violencia intrafamiliar a la violencia de género. Vamos ahora con la última ponencia de esta mesa y también de esta mañana, ¿no? Invitándoles a que por la tarde, pues sí pueden acompañarnos. A partir de las 5 de la tarde tendremos la última mesa en donde pues varias expresiones de la sociedad civil estaremos exponiendo cómo ha sido esta tarea de documentar el feminicidio en Sonora y en México. Quien viene a continuación es la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde del Colegio de Sonora con el tema Alerta de Género para CAGEME. Ella es profesora investigadora del Colegio de Sonora en el Centro de Estudios del Desarrollo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación giran en torno al género, el trabajo y la violencia. En los últimos años ha trabajado en algunas investigaciones históricas sobre las mujeres en Sonora, específicamente sobre el sufragio femenino y la organización política y sindical de las mujeres en el Estado. Algunas publicaciones recientes sobre estos temas son, en 2017, Trabajo, Trabajadoras y Cultura Organizacional entre el Mobbing y el Acoso Sexual, en El Cotidiano, año 33, número 206. También de 2017, Violencia y Subjetividad de Mujeres Trabajadoras en el Noroeste de México, Sociológica en Proceso de Dictaminación. 2015, Sonora Violenta, Género, Mujeres y Feminicidio, fue la coordinadora del libro, editado en Hermosillo por el Colegio de Sonora. 2015, De ser para los otros a ser para sí. En Sonora Violenta, Género, Mujeres y Feminicidio, de donde también comentábamos, fue la coordinadora del libro, editado por el Colegio de Sonora. 2014, Las mujeres en los espacios públicos, entre la violencia y la búsqueda de libertad, en la revista Región y Sociedad, número especial, número 4. 2014 también, participación sindical de las mujeres sonorenses en el periodo postrevolucionario 1925-1954, en Los estudios de género en el norte de México a umbrales del siglo XXI, coordinado por Silvia López y Cirila Quintero del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana. 2013, el sufragio femenino en México, voto en los estados, 1917-1965, coordinación en coautoría con Ana Lau, editado también por el Colegio de Sonora en Hermosillo. Y finalmente, pues de las tantas publicaciones que tiene, les mencionamos que en 2013 también participó en Sonora 1925-1954, en coautoría con Elizabeth Cejudo y Leila Acedo, en El sufragio femenino en México, voto en los estados, 1917-1965, coordinado por Ana Lau y Mercedes Zúñiga, editado por el Colegio de Sonora, aquí en Hermosillo. Con ustedes, Mercedes Zúñiga Elizalde del Colegio de Sonora, con Alerta de Género para Cajeme. No lo dice aquí en la semblanza, pero ella es una de las integrantes del equipo de trabajo que se conformó para dar seguimiento a la investigación de la situación en Cajeme para lo de del proceso de solicitud de alerta de género. Mercedes, gracias por acompañarnos. Bueno, yo agradezco a quienes han permanecido aquí y evidentemente pues a Silvia por organizar este evento y a las organizaciones que participaron en él y bueno, a mi institución, el Colegio de Sonora, ¿no?, que nos dio este espacio. Justamente yo voy a hablar de mi experiencia como parte del equipo de trabajo que investigó la solicitud de alerta de violencia de género para Cajeme, Sonora, solicitada en 2015, en mayo de 2015. Y al grupo yo renuncié en agosto pasado, ¿no? Yo quiero simplemente compartir con ustedes algunas de mis reflexiones, tanto en la experiencia que yo tuve en Cajeme como la que yo, la que me genera, ¿no?, lo que está pasando en general con las alertas, tanto en las declaratorias como en las resoluciones donde no se ha declarado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos, no? O sea, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no?, nos ofrece un recurso que se le llama el mecanismo de la alerta de violencia de género, ¿no?, que en su artículo 21 ¿no?, nos plantea qué entiende por violencia feminicida, ¿no?, como la violencia extrema de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, como se ha estado planteando aquí, en todos los ámbitos, ¿no? Y que se conforma por un conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social y puede culminar en un homicidio, ¿no? O sea, llamado feminicidio, ¿no?, u otras formas violentas de mujeres. Eso de otras formas violentas de mujeres está considerado también los suicidios, esos suicidios provocados por esa violencia feminicida, ¿no?
Y en el artículo 22, donde plantea que la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Son acciones de emergencia, ¿no?, para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio determinado, ¿no? En el artículo 21 señala que la alerta de género tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres, ¿no?, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, ¿no? Y finalmente en el artículo 24, ¿no?, plantea cuáles son aquellas consideraciones que plantean que es procedente la alerta de violencia de género, ¿no? El primero, que los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. Segundo, que exista un agravio comparado, que es lo que se ha venido hablando aquí en la primera mesa, ¿no? O sea, un agravio comparado quiere decir que cuando la normatividad que rige un territorio determinado no corresponde a la que rige a nivel nacional o a aquella internacional que el gobierno, el país haya firmado, ¿no? Y tercero, cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o estatal, o los organismos de la sociedad civil e internacionales así lo soliciten. Entonces, mi primera pregunta, después de conocer pues esta normatividad, es: ¿qué lugares del país hoy se encuentran libres de delitos del orden común que pongan en riesgo la vida, la libertad y la seguridad y la integridad de las mujeres? ¿Qué lugar en este territorio, en México, están libres de estos delitos, ¿no? Para mí, ninguno, ¿sí? Considero, pues, que la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes prevalece a lo ancho y largo del país, en unos lugares más que otros, en unos lugares se manifiestan más algunas formas de violencia que en otros, ¿no? Que existe una misoginia contra las mujeres del conjunto de la sociedad, como sociedad en su totalidad, ¿sí? Y que en ese sentido pues corresponde a lo que señala la ley, que es violencia feminicida, ¿no? Que como sociedad tenemos una gran tolerancia a la violencia contra las mujeres, ¿no? Que en el imaginario, en las representaciones que tiene la mayoría de la gente de este país, ¿no?, hay más identificación con el feminicida, o como ya lo plantearon las compañeras, ¿no? O sea, hay más identificación con el hombre, el agresor o el violentador o el feminicida que con la víctima. Que en las instituciones todavía existe una gran insensibilidad y enormes prejuicios sobre y contra las mujeres violentadas. O sea, se considera que la mujer es responsable de la violencia que sufre, ¿no? Entonces, lo que yo planteo, pues, que esos criterios que nos da el artículo 24 de la Ley de Acceso, ¿no?, están presentes en buena parte del territorio nacional, ¿no? Entonces, el mecanismo de la alerta de género, pues empezó a activar desde 2015, ¿no? A pesar de que, pues como ya se dijo en la mañana, la ley es desde 2007, ¿no? Y en estos 2 estados donde está activada, ¿no?, pues hasta ahorita, digamos, no existe ningún diagnóstico, digamos, donde pueda haber un consenso de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y hacia dónde había que apuntar. O sea, cómo se ha activado la alerta tiene y nos provoca muchas controversias y cuestionamientos, ¿no? O sea, porque hasta la fecha no hay un diagnóstico sobre esa activación del mecanismo, ni de los procesos de investigación, ni de declaratorias o no de ABG. O sea, ¿por qué en estos estados se declaró la alerta? ¿Por qué en otros tantos estados no se ha declarado la alerta? ¿Es porque en estos estados hay más violencia y en los otros no? ¿O por qué?
O sea, ¿qué ha pasado desde que se declaró la alerta en estos países? ¿Cómo se ha aplicado la política? O sea, no hay una evaluación del cumplimiento de las acciones y políticas gubernamentales que las declaratorias de alerta de género están señalando que los gobiernos están obligados a llevar a cabo, ¿no? Ni tampoco se ha analizado la eficacia y efectividad de esas acciones. O sea, si cada una de las acciones que están obligados a hacer los gobiernos está viendo si tienen o no tienen efectividad, ¿sí? Tampoco se ha hecho una evaluación de las instancias y del personal que está obligado a llevar a cabo esas políticas y esas acciones, ¿no? Y en ese sentido, pues, es, digamos, una buena parte de las instancias que ya han estado aquí en la mesa, ¿no? Pero que no son únicas, ¿no? Porque también están otras instancias como desarrollo social, educación, etcétera, ¿no? O sea, tendría que ver con un análisis de todo el sistema de gobierno, ¿no? Porque justamente si el objetivo de las alertas es eliminar la violencia, o sea, que la violencia se detenga, o sea, se supone que el mecanismo cuando se declara, lo que tiene que hacer es enfocarse a detener esa violencia, ¿sí? A lo mejor no la va a inmediatamente a reducir, pero lo que está pensado para que en ese momento que actúen las acciones de emergencia, la violencia ya no crezca, ya no se agrave, y eso no está pasando en la realidad, pues, ¿no? Entonces, como no se ha cumplido, o sea, como estas 15 declaratorias no han logrado que la violencia pare, que la violencia contra las mujeres se detenga, entonces lo que está pasando es que se desacredita al mecanismo, se le dice que no sirve para eliminar las violencias, pero como vimos hace rato, o sea, ¿cómo se puede afirmar esto cuando no se ha hecho lo que, si regresamos al anterior, no se ha hecho esto? No existe esos diagnósticos, esas evaluaciones, esas reflexiones, ¿no? Entonces, porque hay un presupuesto que tienen todos los gobiernos, no solamente el de Sonora, es una cosa generalizada de todos los gobiernos de los estados, ¿no? Que se considera que las alertas ensucian la imagen de los gobiernos, ¿no? Que les pone como un tache negativo para ese gobierno que le declaren la alerta, ¿no? Y en ese sentido, digamos, al poner como ese presupuesto, ¿no? Ya se pervirtió el propósito, sentido y significado del mecanismo. O sea, el objetivo ya no es detener la violencia, sino que no se ensucien la imagen de los gobiernos, ¿no? Porque precisamente vemos que ese es pues el objetivo que vimos en el artículo 23, garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, ¿no? O sea, que no solamente como hemos visto en estas dos mesas, cuando se hablaba incluso la compañera de Yucatán de la reparación del daño, pues, o sea, no termina, ¿no? La reparación del daño no es solamente que haya una compensación, ¿no? De la víctima, ¿no? Sino que tiene que ir a eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrava sus derechos. En ese sentido, pues, tiene que combatir las condiciones que hicieron posible, ¿no? Que esas mujeres estuvieran en mayor riesgo frente a la violencia, ¿no? Entonces, lo que a mí me lleva a preguntarme es que si todas las medidas de los 15 estados donde se ha declarado la alerta y las medidas donde no se ha declarado, ¿no? Posibilitan erradicar la violencia, ¿no? Que viven las mujeres. Entonces, haciendo un recuento de las declaratorias de esos 15 estados, en resumidas cuentas, digamos, ¿no? Algunas con algunas propuestas más específicas, pero en general estas son más o menos las medidas que tienen los 15 estados. De seguridad, porque tiene que haber medidas de seguridad, de prevención y de reparación, ¿no? Esos son los rubros que se tienen que enfocar, ¿no? Entonces, en las medidas de seguridad,
vemos que hay recuperación de espacios públicos, módulos de atención en situación de riesgo, mecanismos de seguimiento, órdenes de protección, especialización de organismos de seguridad pública y seguridad y células de reacción inmediata. O sea, vayan viendo si para ustedes son acciones de emergencia, ¿no? O son acciones pues que tendrían que estar instrumentadas. O sea, recuperación de espacios públicos, pues que no, tenemos que disfrutar del espacio público, ¿no? O sea, eso es parte de nuestra ciudadanía, de la democracia, ¿no? Que yo puedo salir a la calle, puedo llevar a mi hijo al parque y que pueda regresar a mi casa viva o sin daño, ¿no? De prevención, elaborar diagnósticos sobre la violencia, ¿no? No se tendría que partir de conocer cuál es el problema desde antes incluso, ¿no? E integrar o actualizar el Banco Estatal de Datos, capacitación, profesionalización de servidores públicos en estas áreas, educación, salud, procuración e impartición de justicia. Que los gobiernos tengan que promover una cultura de la no violencia, que haya campañas permanentes de combate a la violencia, que se dé atención, capacitación a agresores, que haya una política de prevención en espacios determinados como el transporte público, ¿no? Que haya estrategias de empoderamiento económico a las mujeres, o sea, como capacitarlas y darles recursos para una microempresa, por ejemplo, ¿no? Y luego las acciones de justicia y reparación, ¿no? Que haya unidades de contexto para investigación, o sea, que se creen espacios, entidades, instancias del gobierno que investiguen la violencia, unidades o grupos para revisar expedientes de casos futuros, de casos antiguos, ¿no? Que haya instancias o se creen instancias, ¿no? Que vean cómo fue la impartición de justicia en casos ya pasados. Que haya mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que hayan violentado los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que se revise la legislación que afecte a mujeres, pues eso nos está remitiendo al agravio comparado, al otro recurso que plantea para declarar la alerta, pues, ¿no? Y que haya un plan de reparación del daño, ¿no? Y en todos estos 15 estados, que se dé un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es para los 15 estados que declararon la alerta. En agosto pasado, la Secretaría de Gobernación publicó el resolutivo de no declaratoria en el caso de la violencia de género contra las mujeres para Cajeme, Sonora. Y bueno, lo que en principio yo quiero plantearles es la pregunta: ¿por qué no se declaró la alerta? Cuando, como vemos al principio, organizaciones de la sociedad civil, investigaciones desde la academia y algunas incluso personas de instituciones gubernamentales lo solicitaban y además mostraban la evidencia de la situación de violencia que se estaba dando, de incremento y agravamiento de la violencia que se estaba dando en el estado desde hace algunos años acá. Pero nos dice la Secretaría de Gobernación en su resolutivo, ¿no?, que el gobierno de Sonora sí emprendió acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas que inicialmente el grupo propuso, ¿no? Si se acuerdan de las 12 propuestas, ¿no? Y que eso, ¿no?, que esa implementación de esas 12 propuestas contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que no existen elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado. O sea, si alguien afirma que no hay elementos objetivos, quiere decir que se les presentó un diagnóstico y que ese diagnóstico no mostraba los elementos objetivos, ¿no? Pero esta afirmación no es producto de nada, porque durante todo el procedimiento, que es a lo que yo me voy a referir enseguida, jamás se permitió que se analizara el contexto. O sea, que se analizara
qué está pasando con la situación de violencia contra las mujeres en Sonora, incluso ni en Cajeme, incluso, ¿no? Que es uno de los municipios que hemos visto se ha agravado mucho más la situación, ¿no? Entonces, el resolutivo hace esta afirmación sin tener elementos objetivos suficientes, o sea, sin tener elementos simplemente, ni objetivos ni subjetivos, ¿sí? Desde mi parecer, ¿no? Desde mi interpretación. Pero con todo considera este resolutivo que se tienen que dar continuidad a las acciones y que se deben adoptar medidas para enfrentar la violencia y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Adelante. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Que resuelve, pues, que además de lo que ya se había propuesto, de esas 12 recomendaciones, ¿no? El gobierno del estado de Sonora debe hacer lo siguiente, ¿no? Implementar el protocolo ALBA. ¿Qué significa eso? O sea, ahí hay una contradicción, quiere decir que no se está implementando. Si pide que se implemente es porque no se está implementando. Y como a partir de la pregunta que hizo Silvia hace rato, ¿no? A Yuridia, ¿no? Y también a Claudia Indira, respecto de las desapariciones, porque eso tiene que ver con las desapariciones de mujeres, ¿no? Que hay un problema ahí, ¿no? Que no se está trabajando, ¿no? O que hay muchos problemas en cuanto a cómo se está considerando la desaparición de una mujer, ¿no? El otro punto es que deben de establecerse mecanismos interinstitucionales para analizar los riesgos de las mujeres. O sea, si se considera desde un principio que no hay elementos objetivos para declarar la alerta, ¿cómo nos está planteando, ¿no? Que apenas hay que analizar los riesgos que tienen las mujeres en el Estado, ¿sí? Porque si yo determino que no hay elementos objetivos, quiere decir porque yo ya tengo un diagnóstico de que los riesgos son menores para las mujeres en el Estado, ¿no? Otro punto es la creación de la vicefiscalía para investigar casos de feminicidio y violencia de género, que es la que ya se creó y que es la que Claudia Indira está dirigiendo en este momento. Yo no veo mal que se cree una vicefiscalía, que tenga, que la instancia que investigue los casos de feminicidio y violencia de género esté en un nivel jerárquico mucho más importante que una agencia especializada. El problema es que aquí no se analiza qué pasó con esas agencias especializadas, porque se crearon como parte de este proceso de la alerta, se crearon agencias especializadas para delitos sexuales, feminicidio, para desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Se crearon varias agencias, pero no se hace ningún análisis de qué pasó con estas agencias. Tampoco se hace un análisis de qué pasó con los centros de justicia, que son las instancias que tienen que atender esta situación. Entonces, esta infraestructura que ya existía, ¿no? Se suple por la vicefiscalía, ¿no? Pero no se desconoce cómo va a funcionar toda esta amalgama, pues, ¿no? Y además de qué está pasando con todo el trabajo que ya se venía haciendo, ¿no? Que debe haber protocolos para articular institucionalmente el análisis de políticas de igualdad y desarrollo de información estadística, ¿no? Y bueno, y los otros que son cuestiones que pues ya se venían pidiendo y que no se estaban haciendo, ¿no? Cumplimiento de la norma 046, o sea, capacitar al personal de salud, políticas de empoderamiento para las mujeres, diagnósticos sobre las violencias en Cajeme y en todo el estado, ¿no? Programa de capacitación integral a autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia, ¿no? Y campañas de prevención, ¿no? Que como vemos, pues la mayoría tiene que ver con los planteamientos, con los mecanismos emergentes que están planteando para los estados con declaratorias, son muy similares, ¿no? Entonces, lo que nos muestra tanto los resolutivos y declaratorias es que las propuestas y medidas de acción que evidencian que muestran, pues nos están señalando que hay un gran atraso, ¿no? En medidas en materia de prevención, sensibilización, atención, sanción y combate a la violencia contra las mujeres. O sea, todas esas acciones lo que nos muestran ese atraso, ¿sí?
que los dictámenes de las alertas de género donde se han decretado en los 12 países contienen medidas de seguridad, de prevención y justicia y reparación muy similares entre sí y similares a los estados donde no se declaró, ¿sí? Se está pidiendo más o menos lo mismo para todo mundo. No pocas de esas medidas se retoman, pues lo que señalé, ¿no?, en los resolutivos de no declaratorias de CAGEME y de estados donde no se declaró, ¿sí? Entonces yo me pregunto, pues ¿cómo se toman entonces las decisiones de declaratoria de alerta? ¿Cómo se toman? ¿No? ¿Se considera la situación que prevalece o no se considera? O sea, se hace un nuevo diagnóstico después de que termina el primer proceso para saber si efectivamente hay un contexto o no de violencia contra las mujeres. Las resoluciones son productos de negociaciones, ¿de qué tipo? ¿No? ¿Quiénes son los actores implicados? Esto me lleva pues a plantearme que es fundamental analizar cuál es el trasfondo político de todo este proceso, ¿no? O sea, cómo se toman las decisiones sobre la alerta, cómo está operando todo el proceso de solicitud de alerta, ¿no? Analizar las intervenciones que tienen los gobiernos tanto federal como estatal, ¿no? Y todas las instancias que tienen que ver con la toma de decisiones como son INMujeres, CONAVIM y los institutos estatales, ¿no? En esa toma de decisiones. Que hay que evaluar los procesos y procedimientos desde el inicio. O sea, desde que entra una solicitud y se forma el grupo de trabajo que va a investigar, desde ahí hay que analizar los procesos y procedimientos, ¿no? Y solamente tomando en cuenta lo que fue mi experiencia en el grupo que se formó para investigar la solicitud para CAGEME, ¿no? Yo encontré esto, ¿no? Que las fronteras de la investigación para nosotros como grupo de investigación nos las va a delimitar la misma solicitud. Cuando el grupo se forma para investigar la solicitud de CAGEME, pues el grupo va a investigar la solicitud en CAGEME, no la va a analizar en el estado, ¿sí? Lo hicimos, o sea, tratamos de hacerlo, ¿sí? Pero entonces ahí ya nos está planteando un primer límite. Si la solicitud se enfoca a los feminicidios o asesinatos de mujeres, pues hacia ahí se va a ir la investigación, solo a eso, no violencia de pareja, no desapariciones, no violencia sexual, no, etcétera. Y bueno, me voy a tener que ir rapidito porque se me acabó el tiempo. Entonces, vemos que también esto nos está planteando muchas limitantes. Una cuestión que yo sí me quiero detener en que no necesariamente quienes integramos los grupos desde la parte de las instituciones académicas son gente experta como se dice o se quiere hacer ver, ¿no? O sea, hay muchas dificultades y poco interés de la gente que está especializada realmente en violencia de género para participar en los grupos. En ese sentido, quienes presentan, digamos, una solicitud para entrar, es gente que puede tener una inquietud, pero ni conoce el problema, ¿no?, de violencia ni de violación de derechos humanos de las mujeres, y que en ese sentido, pues, personas que no tienen esa experiencia y ese conocimiento, pues va a hacer que tengan una intervención muy débil en el grupo, ¿no? Y también lo que tiene que ver con las personas representantes de CONAVIM y mujeres y las otras instituciones, ¿no? Que no son personas que necesariamente, conozcan la ley y el mecanismo, ¿sí? O que sean conocedores del problema de la violencia, porque al menos en la experiencia que yo tuve, donde tuvimos una cantidad enorme de gente que estuvo cambiando y cambiando y cambiando, era gente que acababa de entrar, que jamás había sabido nada de violencia contra las mujeres, que nunca estuvo ni cercana a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que eran abogados y entraban a trabajar y ya estaban coordinando el grupo sin tener ninguna noción sobre la problemática, ¿no? Entonces,
yo me hago todas estas preguntas, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se determinan las alertas? Si es la presión de la sociedad civil, la incidencia de feminicidios, la evidencia, la visibilización mediática de casos emblemáticos, ¿no? Como lo que está pasando ahorita en Puebla, ¿no? O la caída en desgracia de un gobierno en turno, como pasó en Veracruz, ¿no? O lo que importa, lo que se toma en cuenta en la negociación con los gobiernos de acuerdo a la conveniencia coyuntural, la conveniencia política coyuntural, ¿no? Entonces vemos que hay todas estas contradicciones, ¿no? Que no son medidas de emergencia, que las declaratorias no nos están hablando de medidas de emergencia, ¿no? La que sigue, con todo yo reconozco que ha habido avances en todo lo que ha sido este proceso de las alertas. Creo que mediante todos estos procesos que se abrieron en todo el país, ¿no? Se ha aprendido a conocer los alcances y las limitaciones del mecanismo y de la ley de acceso, que detonó dinámicas muy importantes para visibilizar la gravedad del problema, ¿no? Y que los gobiernos se vieron obligados a empezar a trabajar reformas legislativas y a tener acciones contra las mujeres. Yo me pregunto, cuando entró este nuevo gobierno, si no hubiera habido, con todas las limitaciones que tuvo la solicitud de alerta y el procedimiento que se llevó a cabo, si hubiera algunas acciones a favor de las mujeres durante este gobierno. Yo creo que esa es una cuestión que todavía el gobierno no se da cuenta, ¿sí? De esa parte positiva del propio mecanismo, ¿no? Hay avances en las leyes, ¿no? Pero no tenemos instituciones que sean capaces de operarlas, ¿no? En los últimos 20 años ha habido políticas públicas muy importantes, pero todas fragmentadas, ¿no? O sea, en algunas instituciones hay algunas cosas que no se corresponden con lo que hacen otras, en fin. Entonces, yo concluyo pues que no, parece como que el Estado en su conjunto no ha aprendido la lección que nos dejó pues el caso del campo algodonero, los asesinatos en Ciudad Juárez, ¿no? Tendrían que comprender que las alertas son una ventana de oportunidad para operar políticas de género y no algo que les plantee un tache como gobierno, ¿sí? Porque existe el problema fundamental que yo veo, es que no se sabe qué es la violencia de género contra las mujeres, no se comprende qué es, ¿no? No se entiende que es un problema de toda la sociedad, ¿sí? Y por eso considero que es fundamental conocerla, ¿no? Y la que sigue, y que hay muchos retos por delante, ¿no? Yo nomás quiero agregar dos, ¿no? Aunque ahí pueden ver los demás. Es uno, cómo se está institucionalizando la perspectiva de género, ¿no? Y otro es la prevención, ¿sí? No hay políticas de prevención, ni se entiende qué es la prevención, ¿sí? Porque la prevención no solamente es llenar espectaculares de denuncias y vive violencia, eso no es la prevención. La prevención se da incluso en la impartición y la procuración de justicia, cuando se detiene la impunidad. Gracias. Soy la primera en no querer que se acabe, que quiero seguirla escuchando y escuchando, pero sí se terminó el tiempo y pues preguntaría si hay alguien que tenga alguna pregunta concreta para alguien de las expositoras para pasar a ello. Gabriela, por favor. Buenas tardes, felicidades a las tres. Antes de entrar a esa mesa, yo pregunté allá afuera, bueno, ya se dijo todo lo bueno que se está haciendo para que la violencia de género hacia las mujeres desaparezca. Ahora habría que escuchar a las víctimas. Por supuesto, ustedes son tres grandes mujeres, ninguna de las tres son víctimas, pero son la voz de ellas. Muchas gracias. Mercedes, ¿te diste cuenta que solamente el estado de Nuevo León es un estado fronterizo en el que se ha declarado la alerta? Y en el resto de los estados fronterizos no se permiten las alertas de género. Es pregunta para ti. Gaby, felicidades por repetir ese caso que me encanta cada vez que te escucho y que te lo voy a volver a pedir, por favor, porque es un caso para trabajar en talleres de capacitación. Ahí están todos los errores que se pueden cometer. Existe desde antes de del nuevo sistema de justicia penal un protocolo elaborado por la UNAM
y que lo mandó a hacer el famoso Güero Luna para todas las corporaciones de seguridad pública, para la atención de las víctimas de violencia de género, particularmente para aquellas que viven, para las parejas pues que viven en la misma casa. Cada vez que tú les dices a quienes dirigen estos centros de capacitación para los agentes de seguridad pública que les vas a ir a impartir, dicen que no, que ellos ya tienen capacitado a su personal, que el Instituto Sonorense de la Mujer ya fue a capacitarlos. No, yo no lo digo por eso, yo Tony. Y me queda la duda, ese concepto tan profundo, Claudia, de terrorismo íntimo. Por favor, quiero saber de qué se trata exactamente. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, durante la revisión conceptual yo batallaba porque de pronto me hallaban nociones aisladas de violencia de pareja, como si fuera un fenómeno así que no tuviera desniveles, complejidades, o sea, diferentes momentos o etapas. Y entonces me encuentro con este modelo de Johnson, que es un teórico que no se despega de la perspectiva feminista y habla de un modelo que nos permite entender que hay múltiples formas en que se ejerce la violencia de pareja, pero enfatiza que hay una donde el desbalance de poder es fundamental y a esa le llama terrorismo íntimo. Solo que de pronto la palabra terrorismo da a entender como que tiene que pasar la víctima por agresiones muy severas o por formas muy crueles de violencia física, por ejemplo, y no necesariamente la definición de terrorismo íntimo implica eso, porque precisamente desde una perspectiva feminista, Johnson entiende que una mirada puede ejercer tanto terror en la víctima como un golpe. Y que entonces el conjunto de relaciones desiguales de poder que sostiene ese dominio donde una mirada es fundamental es lo que él denomina terrorismo íntimo. Encuentra a lo largo de su investigación, más o menos desde 2005 viene trabajando este autor, este modelo, encuentra que los principales terroristas íntimos son los hombres y que aunque es una violencia, digamos, en números pocas veces vista, entre comillas, pocas veces vista, es muy frecuente que la víctima mujer de terrorismo íntimo sea la que acude a los servicios policiales o la que llama al 911, ¿no? Entonces yo encuentro en mi investigación precisamente eso, que las mujeres que sufren terrorismo íntimo levantan el teléfono, va a la policía y le dicen esto de las faltas de respeto, váyase al otro cuarto, y entonces ¿qué está pasando? No hay una comprensión desde estos múltiples niveles que da la variable de género, de las dinámicas de la violencia de pareja. Pareciera, decía como que una posible conclusión de mi trabajo es que los policías siempre tienen en mente violencia situacional de pareja, o sea, digamos, pleitos más o menos de la vida cotidiana, y esto lo digo entre comillas, porque incluso pienso que ahí hay una dimensión de género, pero que no hay un interés por consolidar el dominio y el control sobre la mujer, y que según los policías, pues todo lo que ven son faltas de respeto nada más, y entonces incluso cuando llega a haber un caso que los contradice, como las agresiones sexuales, pues voltean para otro lado, ¿no? Y esto es lo que explica este modelo de Johnson. Que la víctima se asuma en desventaja ante el poder del agresor. ¿Eso es? No necesariamente va a estar consciente, sino hay una relación. No, pero se asume, de momento que le da miedo. Ah, ok, sí. Bueno, es decir, entender que subyace una relación de poder y de control que va a valerse de diferentes tácticas, incluido no agresión física necesariamente, pero que esto va a ser tan poderoso en la dinámica de esa relación porque va orientado a establecer ese control y ese dominio, así es. Dentro de la microfísica del poder. Sí. Ok, gracias. Muchas gracias a Claudia Espinosa Cid, me da mucho gusto conocer ese concepto. Yo no había leído a Johnson, yo le llamaba terrorismo de género, que lo identificamos mucho antes del feminicidio, la incomunicación, todo lo que
lo que implica aterrorizar a una víctima similar a la tortura por parte de los secuestradores o así, ¿no? Terrorismo de género, yo le llamaba. Y como aportación de también, es verdad que en ningún estado del norte se ha declarado, salvo en Nuevo León. Yo veo otra diferencia también. Las alertas que se han solicitado en el norte son en el estado de Nuevo León, en Cajeme, en Sonora, y Tijuana, Baja California, nada más. Y la única que se ha declarado, pero hay otras variables. Esa la solicitó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la judicializó. Fue por amparo que se obligó a que se volviera a analizar y finalmente se declaró, ¿no? Ahí es la de Nuevo León, esa diferencia que veo yo, ¿no? ¿Alguien más tendría una pregunta? Perdón, paso la palabra a Mercedes. Sí, para responderle a... sí, bueno, yo agregaría lo que dice Silvia, que hay un proceso abierto en Coahuila, ¿no? Pero ni Baja Sur, ni bueno, en Chihuahua, porque no tienen, ¿no? O sea, su legislación, que se supone que ahorita está en ese proceso de discusión, ¿no? De que si, digamos, se reglamente en el mismo sentido que en los otros estados, ¿no? O se mantiene la misma normatividad que tiene, pero en Tamaulipas tampoco, ¿no? No, yo lo que quiero abordar es lo que tú señalas, porque no solamente por qué no en los estados del norte, más bien por qué sí en los otros estados. Que de hecho eso ya lo están estudiando algunas compañeras de Michoacán, que ellas están analizando por qué las declaratorias han dado casi todas en un cierto territorio. Si se fijan en los estados que aquí se señaló, son contiguos, o sea, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, ¿no? Colima, ¿no? Y entonces ellas están analizando qué es lo que está pasando, están haciendo un trabajo muy importante, ¿no? De investigación, incluso de crear sus propios modelos para medir el cumplimiento de las acciones de la alerta en Michoacán, ¿no? Que es un trabajo académico de investigación muy importante y está hecho desde la sociedad civil, pero están analizando por qué en estos estados sí se ha declarado la alerta. O sea, quiere decir que hay una correspondencia de una situación grave de violencia, o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos que eso es muy importante, como yo lo planteo, pero ya no lo mencioné en una de las láminas, que justamente eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que analizar en lugares específicos, o sea, los contextos particulares de cada lugar y ver cómo se relacionan con los otros contextos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera agregar algo sobre lo que menciona Gaby de la capacitación. Esta es una de las principales problemáticas que tenemos, porque está la capacitación, aparte del escaso recurso que se designa, se da por personas que no son especializadas y capacitan. ¿De qué manera van a capacitar? Entonces, pues fue, a pesar de que la capacitación que se dio para el nuevo sistema de justicia, era por instructores certificados, fue en 3 meses para 3,000 servidores y servidoras públicas, pues. Entonces no hubo chance ni para ellos, o sea, ni para ellas, de que apenas están de que, ¿qué hago aquí? Si lo saco de su casa, puedo caer en esto. Están en ese proceso de todavía de aprendizaje, y mientras tanto, pues como dije, ¿no? Las víctimas se van entre los pies. Y yo agregaría ahí también, además de lo que dice Gabriela, que son sin perspectiva de género. Porque pues yo tomé también dentro de toda esa camada de 3,000 personas, no me tocó la de periodistas, y pues no tiene perspectiva de género precisamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario ya para irnos? Bueno, pues muchas gracias a las participantes de esta mesa 2, herramientas clave de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la protección de la vida de las mujeres y las niñas. Gabriela Ivette Herrera Valdés, de la Universidad de Sonora, muchas gracias. Claudia Espinosa Cid, del Colegio de Sonora, muchas gracias también, Claudia. Y Mercedes Zúñiga Elizalde, del Colegio de Sonora. Gracias, doctora.
Y para todos ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Vengan en la tarde.